Bien, tal y como habíamos anunciado, ya tenemos al ingeniero José Israel Cuello y, por cierto, que vamos a ver si hoy podemos cubrir tantos temas que quisiéramos plantearle. El periódico El Listín no lo tenemos aquí, pero no nos da satisfacción porque el que se cumpla algo que realmente no era bueno, pero el haberlo dicho sí. José, el señor embajador, representante de MINUSTAH en Haití, era un chileno que luego fue trasladado al Vaticano y durante el gobierno de la Bachelet, allá en una reunión con los embajadores latinoamericanos, él pidió que el canciller del Vaticano, de apellido Parolin o algo así, le manifestara al Santo Padre la necesidad de que Chile reciba algún tipo de ayuda porque quiso ayudar a Haití dándole cabida a 100.000 haitianos que le estaban dando mucho problema a Chile. El embajador en ese momento era Grimaldi y lo que hizo fue pasarle una nota al canciller diciendo: y nosotros que tenemos 2 millones de haitianos, ¿qué tipo de ayuda nos pueden dar? No lo expuso, pero se lo pasó al canciller. En el trabajo del Listín, si se lee ampliamente, se ve que no es que él está proponiendo solamente una acción relámpago para eliminar esas bandas que están mandando, sino que en el fondo hace la misma propuesta que tú has estado haciendo en los últimos 10 años, que es un problema de ayudar a ti a desarrollarse, a poder ser un país. Yo quisiera repetir eso. Mira, el problema es que desde Duvalier, el viejo Duvalier, hacia acá, Haití ha experimentado una involución. Cuando se produce la muerte de Trujillo aquí, está Duvalier en el poder allá y hay un acuerdo de contratación de braceros vigente, modelo del cual se replicó mientras fue necesario hacer esas contrataciones de ese tipo. El Producto Interno Bruto de Haití en ese momento era ligeramente más alto que el nuestro, pero eran dos naciones que crecían más o menos al mismo ritmo. Hoy la distancia es enorme y eso es un problema de desarrollo. Aquí se jugó pelota durante varios años en la liga profesional con pelotas hechas en Brasil en una zona franca, cuando aquí no había zona franca. Porque la zona franca aquí arrancan de la... Hechas en Haití. Hechas en no Haití. En Brasil, en Haití. No, en Haití. Sí. En Haití se desarrolló una zona franca que, entre otras cosas, Cito hacía pelota de béisbol. Hoy eso no existe. O sea, es un proceso involutivo que ha ido destruyendo el tejido social. Y eso comenzó con Duvalier cuando cerró la universidad. Porque en un pueblo atrasado, las universidades son imprescindibles para construir el tejido social. Los grupos de iniciativa, de capacidad de trabajo, de voluntad de poder. Bueno, ese es el gran problema de Haití. Si voy más lejos, la intervención norteamericana en Haití, para hablar de los factores positivos que dejan esa presencia, la intervención norteamericana en Haití comenzó 2 años antes que aquí, terminó varios años después que aquí. En el ordenamiento jurídico del país todavía hay leyes vigentes de esa época. Una, por ejemplo, que está muy vinculada a los intereses norteamericanos en principio, fue la constitución de las asociaciones sin fines de lucro. La ley vigente sobre ese tema es una orden ejecutiva de la tropa norteamericana. Todavía no se ha modificado. Entonces hubo una huella institucional en la Organización de la Administración Pública del Tesoro que
es huella de la intervención norteamericana. En Haití no hay huella de nada. Ha habido varias intervenciones de distintos tipos y el deterioro arranca con la disolución de Duvalier. Ahí se localiza. Un hombre que fue a hacer un posgrado de medicina en París, estudió antropología ya con Metro en el Museo del Hombre de París, que es una institución extraordinaria hecha por Metro. Sedujo a Metro para que fuera a Haití a escribir sobre el vudú y escribió un libro notable sobre el vudú, que está ahí a edición en español, dedicado a Duvalier, al médico sabio que lo invitó a hacer esa obra, que lo sedujo. Y ese señor se volvió loco en el poder, esa es la realidad, perdió el tiro y gobernó hasta el día que se murió tranquilamente en su cama. Destruyó todas las instituciones haitianas, comenzando por la universidad. Los profesores se quedaron en Senegal y en Canadá principalmente, que fueron los dos países que lo acogieron y los incorporaron a sus claustros en la medida de lo posible, de manera que es un proceso de involución que hay que revertir, sencillamente. Y se está revirtiendo en algunos aspectos por el modelo dominicano. Lo que hizo Capellán en el norte para acogerse a beneficios exclusivos que Estados Unidos le daba a Haití, no a toda la zona, en cuanto a las reglas de origen de la materia prima que va hecha producto terminado de Estados Unidos, instaló una zona franca en la que entran los dominicanos desde aquí y entran los haitianos desde allá. Ahí se produjo el otro día un asalto de una turba no dañó una máquina, no mató a una gente, se llevaron los comestibles de la bodega de esa planta que hace comida para los trabajadores. Por aquí estuvo el día pasado un intelectual estadounidense, lo entrevistaron en el Listín Diario y él sugirió que Haití lo que había era que dejarlo tranquilo, que los haitianos resolvieran ellos solos su problema. ¿Qué usted cree? ¿El narigoneo tiene que ver con la desgracia haitiana? ¿El narigoneo de las grandes potencias? Bueno, cada gran potencia tiene una solución para Haití. Cada una. Hay una colección de grandes potencias que han opinado. Realmente Haití es una consecuencia de un proceso de colonización que tenía muchos componentes distintos. O sea, no solamente es el acierto de Colón de encontrar América. Luego hubo otros que querían compartir el acierto y peleaban por sus derechos mire, en el doctor, mar. Nosotros realmente le mencionamos al ingeniero Cuello el tema haitiano por la coincidencia entre lo que dice el texto completo del señor Mariano, ex embajador, ex representante de MINUSTAH y luego embajador ante la Santa Sede, porque coincidían en esos pensamientos. Sobre el tema haitiano, yo creo que alguien debe atreverse a abrir esa barriga o ese tora y ver todo lo que hay ahí, porque nosotros no podemos seguir con una agenda que no es la de nosotros, lo que usted último preguntó, ¿verdad? Nos mandaron un embajador con su esposo y nos quedamos callados porque la vaina de esa era la que estaba de moda. Después lo sustituyó lo mismo, es decir, ya casi es una agenda americana tener embajadores del mismo sexo aquí, en dos ocasiones, no en una, no en dos. Entonces esa gente hablaron de Haití, porque cuando llegó el embajador anterior, no fue a hablar de gay, de matrimonio y de proyectos, fue de Haití de lo primero que habló. Vargas Llosa pidió al Papa la destitución de López Rodríguez, porque López Rodríguez fijó una posición nacionalismo, y el nacionalismo es una mierda para esa gente, cuando les conviene, porque pidieron cacao cuando le llegaron 100.000 haitianos. A Chile pidió cacao. Y Estados Unidos lo está enlazando en la frontera con una soga. Entonces yo creo
que eso definitivamente, yo vi a Balaguer 2 o 3 veces en mi vida y una me dijo, eso es inevitable, eso va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Bien, hay otros temas. Pues yo tengo una fórmula para resolver el problema. En la pandemia uno se mete a hacer elucubraciones. Y la pandemia ha coincidido con el problema de Taiwán, China y Estados Unidos. Ah, sí, porque tú tienes Ucrania, Rusia, que casi a veces es lo mismo, Taiwán, China y Haití, República Dominicana, que son 3 cositas. Son los procesos de globalización humana que son ineluctables, que son inevitables. Yo tengo una fórmula de pandemia, lo confieso. ¿Cuál es? Bueno, los chinos quieren Taiwán, sí, pero no quieren a los taiwaneses. Ah, sí, los taiwaneses. No, espérate. Pero ellos lo tuvieron primero, lo tienen de inversionistas ya. No. Eso fue el momento que lo necesitaban como inversionistas. Ah. Pero no, ese socio no le conviene. No le conviene. Entonces los americanos tienen a los taiwaneses que son de ellos. Sí. Los americanos le sacaron el cuerpo cuando reconocieron a China a meter intriga con los rusos, porque ese fue el objetivo de Nixon y Kissinger, romper el mundo socialista, lo que ellos creían la unidad grande socialista, y nunca existió. Siempre estuvo ensombrecida por criterios distintos, como debe ser, y deben respetarse los criterios. El asunto es que para meter cizaña ahí, y lo lograron porque tumbaron a Khrushchev al pocos días después, y a partir de ahí China fue definiéndose como el líder por eficiencia, por crecimiento económico, por mil factores del mundo socialista. Bien. Estados Unidos desconoció a Taiwán. Taiwán era miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, representando a China durante muchos años. O sea, cuando se produce la Constitución de las Naciones Unidas, Chiang Kai-shek gobernaba en China. Y naturalmente, cuando se estableció el poder del voto y la capacidad del veto, de anular el voto, China se le reconoció ese tamaño, a pesar de que tenía una guerra interna, y ocupó durante muchísimos años una posición. El miembro de ese. Cuando los americanos reconocieron a China, sacaron a Taiwán y pusieron al chino con el voto ruso, porque Rusia podía vetarlo, pero el voto ruso facilitó que China entrara con voto igual en el Consejo de Seguridad. De manera que ahí hay un reconocimiento de Naciones Unidas al gobierno taiwanés como legítimo. Bueno, pero ¿cuál es la fórmula para solucionar el problema? Espérate, pero ahora tenemos esa situación. La pandemia. La pandemia creó el clima en que uno piensa en estos temas. Uno tiene más tiempo y piensa en estas cosas. Estados Unidos necesita esa capacidad de producción de Taiwán más cerca de Taiwán, más cerca de ellos. ¿Más cerca? De ellos. ¿De Estados Unidos? Sí. ¿Por qué? Porque el primer efecto de la crisis mundial fue la paralización de los transportes y la dificultad del transporte. El precio de un furgón de China a América se multiplicó como por 10 por algunos meses y paralizó el comercio. Entonces hay una conciencia de que es necesario trasladar a América esas fábricas y las taiwaneses están listas para irse de ahí. Y la ecuación es más larga. Si tú sumas 10 millones de haitianos y 10 millones de dominicanos y 10 millones de chinos de Taiwán, que no van a venir nunca, pero son 30 millones, la isla funciona mejor. ¿Y es para acá? Yo hago política ficción. Política ficción. Sí. O sea, 30 millones que incluyan 10 millones de esos chinos de Taiwán, aquí dan una isla mejor que 2 pedazos de 10, integrándose poco a poco. Y es por eso que, en cierta forma, China nacionalista, China continental,
estaba bastante interesada en Haití? Pensando eso que tú estás diciendo. Nunca le han puesto caso a él. Señor, ¿para qué sirvió hacer relaciones con China? Yo creo que debían hacerse. Sí. Pues si tú tienes un país que es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no tiene relaciones diplomáticas con él, tú tienes un lado flaco. O sea, China es una potencia. La segunda economía del mundo. La segunda economía del mundo, eso no es cuento de relajo. Ahora, se estableció relaciones con China. ¿Cuáles son los resultados de esas relaciones? Nosotros no somos nada para China. Pudimos haber sido. Con el acuerdo que hizo. Y no fue. Y no pudo haber sido y no fue. Pero lo que pasa es que esas relaciones se han vetado. Ok, pero vamos. ¿Cómo que se han vetado? O Estados Unidos le ha puesto freno a eso. ¿Cuál fue la primera disposición de Luis? Nada chino en estratégico. Nada. Y ahí se fueron. Bueno, son criterios del presidente dominicano. Bueno, muy bien. De dependencia, pero entonces no cierra la embajada. Cierra eso. Ni tanto ni tampoco. Ah, bueno. Ni tanto ni tampoco. Entonces, espérate. No José, la República Dominicana, siguiendo los pasos de Estados Unidos, estableció relaciones con China y dejó a Taiwán en banda. Porque Taiwán había hecho ayudas fundamentales en la economía agrícola de este país y de otro tipo. Pero ya son dos temas que, como dijimos, son más profundos. Pero espérate. Voy para allá. Toda esa situación se favorece además por la existencia de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, que permite desde aquí un acceso enorme. Pero no tenemos la tecnología y la capacidad para dar esa satisfacción. De manera que... Pero ahí están preguntando... Si la fantasía de 10 millones de chinos, una inyección de capacidad china aquí en la República Dominicana hoy, para amparada en el Tratado de Libre Comercio existente con Estados Unidos, que ha conllevado que Estados Unidos exporte para acá más que lo que se exporta para allá. Sí, pero hay un amigo tuyo que te manda un mensaje. Dice, dígale al ingeniero Cuello que Estados Unidos no tiene como una prioridad sacar la fábrica de Taiwán y traerla más cerca de ellos, sino que ellos lo que querían en Taiwán estar más cerca de China desde Taiwán, que si es así. Yo no sé, eso es una especulación de él. Yo lo que te digo es que... No, que si tú crees que también puede tener ese factor, estar en Taiwán es estar cerca de China. Sí, pero yo no estoy hablando de los intereses de Estados Unidos, estoy hablando de los intereses nuestros. Ok, hablando de los intereses nuestros. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio que ha conducido a que Estados Unidos tenga, con respecto a todos los países de América Latina, del Tratado de Libre Comercio, un comercio muy favorable. Bien. De aquí para allá, que de allá para acá. En asuntos más concretos, la globalización está teniendo mucho más efecto de la que todo el mundo se podía imaginar. Aunque sean expertos en globalización, todos los días aparece algo. Tiene una guerra entre rusos y ucranianos en que los principales perjudicados no están en el frente de la guerra, o los principales asusadores de esa cosa. Lo importante es esto. Se está hablando de una crisis, José Israel. Una crisis económica, una inflación. Y digo, pero nosotros tenemos 2 años en que la pandemia ha producido crisis en todos lugares. Crisis económica, crisis educacional, se perdieron 2 años de año escolar, se perdieron 2 presupuestos, 4%, en fin, se ha perdido muchísimas cosas en 2 años. Pero ahora te dicen, no, lo peor no ha llegado aún, porque te vamos a tener un 23 desastroso. Entonces tú, fuera del aire, has catalogado eso como una acupuntura económica, con efectos, desaciertos y causas. Música, maestro, háblanos de eso. Mira, precisamente de una crisis económica tras una guerra mundial, surgieron las ideas de la corrección de los efectos de una política económica determinada. Estoy hablando de la crisis del 30 del siglo pasado.
del 29-30. Esa crisis fue la primera crisis de carácter universal como consecuencia de efectos globales en una economía que se iba integrando. Las medidas que se tomaron fueron de carácter pragmático y tardó mucho tiempo en ser estudiado el efecto de esas medidas en la corrección de la crisis, que fue larga. Y eso ha permitido, esos estudios han permitido manejar otras crisis. Por ejemplo, la crisis del 8 se yuguló con una velocidad rápida. En algunos países no fue tan intensa, no llegó a propagarse a la humanidad completa por las medidas que se tomaron. Y eso ha creado una especie de técnica acupuntural en el manejo de las cosas económicas. Un estudiante de una gran universidad americana presentó como tesis de grado, en su momento de graduación, un estudio sobre el comportamiento de la moneda norteamericana en el manejo de la crisis del 29. Ese señor era Ben Bernanke, a quien le tocó estar al frente de la Reserva Federal Americana cuando se produjo la crisis del 8, que si uno piensa aquí entre los cuatro, yo no recuerdo la crisis. Esa crisis se produjo y se manejó con acupuntura monetaria. Y sencillamente pasó. Se recuerda porque fue una amenaza. Fue la crisis que se desató cuando explotó la burbuja de la vivienda en Estados Unidos, en que la gente se fue metiendo en vivienda, en comprar una cada vez más cara y después no podía pagar. Bien. ¿Por qué menciono a Bernanke y hago ese reconocimiento? Porque fue reconocido por el premio Nobel este año. Eso es un premio a un talento que dio ventajas al mundo en el conocimiento. Pero bueno, se ha hecho eso un mecanismo acupuntural, sencillamente. Un ingeniero podría decir, se estudió el plano de polos del movimiento, de los esfuerzos que trabajan sobre la estructura, sobre el plano. En la acupuntura la gente lo entiende más fácil. Tú punchas por una rodilla y te arregla el corazón. Punchas por un talón y te arregla el codo. Es así, la acupuntura trabaja así. Es una ciencia empírica surgida del conocimiento empírico en situaciones muy atrasadas de la humanidad. Pero ahora aparentemente estamos punchando y hay efectos negativos en otras áreas. Sí, claro. Porque, por ejemplo, en Europa se quejan de la política monetaria de la FED, porque eso de alguna forma obliga a Europa a seguirle los pasos a la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero en Europa eso, en un contexto de incrementos brutales de las materias primas, tiene un efecto desastroso y está metiendo a Europa en un gran problema. Pero además de eso hay quejas en otras partes del mundo porque repercute negativamente en la dinámica de la economía, porque también hay que seguirle los pasos a la FED. Entonces, ese problema, ingeniero, ¿cómo es que hay que, dónde es que hay que punchar, como usted dice, para poder tener un resultado que pueda realmente... Espérate, hay unas reglas ya que se conocen, el juego de palabras incluso. Sacar dinero de circulación. Tú metes dinero en la economía cuando hay una determinada situación y saca dinero cuando no hay. Y ese manejo te permite aciertos importantes. O sea, a la economía mundial se le tiró todo el dinero del mundo para manejar la crisis epidémica o pandémica. Y se manejó la crisis, porque hubo que subsidiar muchísima gente, hubo que paralizar la economía en muchísimos sectores y se tiró dinero a la calle. Ahora hay que recoger ese dinero. Eso se maneja con dos punchazos. Cuando tú tiras mucho dinero a la calle, emites mucho dinero, sin respaldo alguno. Eso es muy fácil. Ahora, para recogerlo, hay una fórmula que es subir la tasa de interés, subiendo la tasa de interés de referencia, o sea, la tasa a que los bancos centrales
le facilitan dinero a los bancos comerciales, a los bancos privados, para mantener el ritmo de operaciones. Esa tasa se mueve hacia arriba cuando hay que recoger y se mueve hacia abajo cuando hay que regar. Antes de imprimir tú bajas la tasa, pero después imprime también. Entonces, después de imprimir y bajar tasa, hay que subir tasa y recoger el dinero. Esa es la fórmula. Ahora, en Estados Unidos, después de haber aplicado esa fórmula, ya la tasa de interés anda por el orden de, creo que el 3.75%. Varios incrementos, y sin embargo la inflación no ha cedido. La inflación no ha cedido porque el factor inflacionario de Estados Unidos, además de la emisión monetaria... ¿Es la guerra? No, el nivel de desempleo. El desempleo. El desempleo norteamericano... Sí, pero ahí con el desempleo... espérate, abunden un poquito, porque desempleo y el salario, ¿qué relación hay? Que cuando hay mayor desempleo... El salario sube. ¿Por qué? ¿Por la demanda y oferta? Claro, porque hay menos trabajadores disponibles para tú contratar. Cuando el nivel de... ¿Por qué tú crees que el nivel de remesa de los dominicanos es tan alto hoy? ¿Por qué tú crees que el nivel de remesa de los dominicanos es más alto que nunca hoy? Hay pleno empleo y además de eso políticas sociales. Óyeme, yo conozco gente que está trabajando recogiendo hongos en la Norteamérica Central, que es el corazón de Estados Unidos más atrasado. Simplemente agrícola. Sí, donde está el maíz. ¿Tú sabes cómo están pagando la hora de trabajo ahí? A $25. Se puede mandar más ayuda al país y eso es bueno. Ahora... Entonces las migraciones que está padeciendo Estados Unidos puede ayudar a nivelar el mercado. Sí, pero Estados Unidos la está sedaciando ahora. 25.000 venezolanos de clase media fundamentalmente se acogen y se habilita un espacio en Nueva York para integrarlos a la economía de Nueva York, que necesita mucha mano de obra. El venezolano que llegó ahí, cuando hay planes sociales ni lo toca porque tienen dinero. Hay ciudades en Florida que son venezolanas. Sí, y en todas partes, y habrá más. Pero es una selección que los americanos tienen el criterio. No son los negros haitianos, son los sumos mulatos. Porque recuérdate que es Estados Unidos que está decidiendo esa política migratoria. Ellos pueden perfectamente presionar a la baja de su salario abriendo la migración. Pero eso trae un problema político, porque ahí está el trumpismo que rechaza eso. Bueno, tú manejas las variables económicas, tú las manejas teniendo en cuenta también las resistencias políticas. Pero sencillamente hay que conocer cómo se manejan esas cosas. Y en el caso de República Dominicana, las migraciones, ¿cómo opera en lo que tiene que ver con salario? ¿Lo deprime o cuál es el efecto que tiene eso? Es que aquí el problema migratorio dominicano es muy sesgado. Pero, por ejemplo, la migración haitiana que opera en los sectores más humildes fue muy negativa en su inicio. En el momento que la República Dominicana estaba madura para una mecanización de la agricultura, fue que se abrió la frontera. Sí, pero y entonces eso hizo que el salario del campo... Sí, pero ¿por qué se fue el hombre del campo y de la construcción? El dominicano del campo y el de la construcción se fue y le dejó eso a los haitianos. Porque se fue a la zona franca. ¿Se fue? Se fue a la zona franca y al turismo. Ay, que yo sé muy bien. Además, en el caso del empleo de la mujer, entonces, en el país los haitianos cogieron los trabajos peor pagados y peor. Claro, porque son los preteridos de la tierra. Son feos. Pero ya es pleno esas dos áreas, son totales que están en manos de ellos. Sí, pero nosotros desarrollamos el turismo en zona franca.
con café, cacao, tabaco no íbamos a echar para adelante Sí, el país. pero resulta que ya en turismo están tomando un porcentaje alto. No, Está llegando a todas partes. hay bandas haitianas en Verón registrados. Y volviendo a la idea de la integración que se está produciendo, el otro día hubo una modalidad nueva de la integración. 10 muchachos que cogieron fiado motores en Haití para motoconchar en territorio dominicano de día y dormir de noche en su casa. Un oficial del ejército que se toma la decisión política de valorar ese hecho social, lo cogió preso y lo despachó para allá y no lo deja cruzar. Pero esa gente no le hace daño al país. Bloquearon la puerta diciendo que nos dejen conchar que estos motores nosotros lo debemos de aquel lado. Exactamente, Sí. y lo vamos a pagar con el trabajo que hacemos de este lado. Sí. Sí, pero eso parece al combustible. Pero yo quiero volver atrás porque ahora El veo... combustible no. que- La balanza de pago de Haití a la República Dominicana es altamente favorable al país. Sí. Porque ellos no tienen nada que exportar para acá, más que gente que viene a trabajar. Sí, pero hay algo. Entonces hay que buscar una solución global. Es que Integrar nosotros- el país a la economía mundial. Nosotros no podemos entrar en unos temas que lo estamos enunciando y nos estamos metiendo, como por ejemplo la relación. Ahora mismo aparece el presidente en la primera página con los productores de huevos y con los avicultores, que enfrentan una crisis por el problema haitiano. Los avicultores, Sí. que son pollo y huevo, están con el presidente porque están siendo afectados por la crisis haitiana. ¿Qué significa eso? Que un alto porcentaje de esa producción se está negociando en ese país. Ahora, Nosotros somos exportadores. Óyeme, en las exportaciones dominicanas figura el bacalao y el arenque. muy bien. Porque el bacalao y el arenque figuran en las estadísticas de las exportaciones dominicanas. Sí. Porque bacalao y arenque de aquí se exporta a Haití. Sí, pero las Porque es alimento dependencias... de Nosotros lo pobre. pecamos por allá. Exactamente. Sí, no. Y aquí se trae de En Noruega. de Noruega. No, yo quiero volver atrás con un tema. José mencionó algo que yo digo que no tenía ni conocimiento. El que Taiwán, en República Dominicana, y la mejor muestra es que un presidente dominicano tiene 36 o 37 viajes a Taiwán, no como presidente, sino primero como técnico, como agrónomo, como político, como ministro que es Hipólito. Y como gozón. ¿Cómo? Un gozón. Bien. Segundo, que Taiwán tuvo muy buenas relaciones con todos los países centroamericanos, aquí y en Centroamérica, en México también. Lo que quiere decir que hay un nicho ya hecho de relaciones en que sería fácil, si China quiere su provincia, se le entrega y todo ese capital, toda esa inversión y todas esas fábricas se mudan a esos 3 países que los recibirían con los brazos abiertos. No hay que llevarse la fábrica. ¿Eh? No hay que llevarse la fábrica. Muy bien, llevarse a la gente. La capacidad de organización Sí. económica del capital Y el capital. Pero, y unos cuantos técnicos puntuales para educar y aquí. el capital. Pero hay algo que no solamente lo creo yo, sino que lo creemos un grupo que pensamos que Estados Unidos quiere estar cerca de China a través de Taiwán, hay 90 millas. Y China no quiere a Estados Unidos a 90 millas. Pero lo mismo está pasando en Europa. Estados Unidos quiere estar cerca de Rusia desde Ucrania y a través de la OTAN. Y Rusia no quiere a Estados Unidos y a la OTAN tan cerca de ellos. ¿Es así? ¿O podría ser así? Hay mucho de eso, ¿verdad? Pero lo cierto es que la economía rusa es una economía muy, muy elemental.
Muy elemental, de exportación de gases, de exportación de hidrocarburos, exportación de productos agrícolas, y para de contar. Y naturalmente folclore. Pero productos industriales no ha desarrollado. Ella hizo su revolución industrial, la rusa. Eso fue todo el periodo soviético. Ahí se hizo la revolución industrial rusa, fue lo que era posible hacer en términos internos. Un salto enorme en la educación, un salto enorme en la cultura, en algunas ramas donde era pionero como Rusia desde antes de la revolución, como es el mundo espacial. Había científicos rusos desde antes de la revolución que trataban ese tema y era un tema de debate en las universidades. Bueno, todos esos son los factores que conducen a esa Rusia que existe hoy. A tal extremo fue su dependencia de las adhesiones coloniales rusas, que eran periféricas, que en el año 91, en plena crisis de gobierno, se la quitaron de arriba y le propiciaron la independencia a toda esa gente. Después se dieron cuenta que era un paso que debían revisar. Ahí lo están revisando con Ucrania cuando ya es tarde. Ya es tarde porque Ucrania... Y tú no exageras cuando piensas que los taiwaneses hicieron un nido en América que hasta se puede decir que se sienten mejor que en su propia isla. No, ellos tienen que sentirse mejor en su propia isla que por aquí. Pero aquí hicieron muy buenas relaciones. Ellos trabajaron. Pero ellos tienen muy buenas relaciones comerciales con China. El 42% de las exportaciones taiwanesas va a China continental. Bueno, y puede seguir yendo. Pero el que se va a Estados Unidos, que es el otro 58%, se va a dificultar cada vez más para ellos. Y el 58% es más grande que el 42% todavía. Tan simple como eso. Pues ese 58 se divide en distintos destinos. Fundamentalmente Estados Unidos y Europa. Pero ahora, Estados Unidos ahora va a hacer su propio microchip. ¿Y quién es el líder en la producción de microchip? Es Taiwán. ¿Y a quién afecta esa decisión de Estados Unidos? Pero Estados Unidos no tiene mano de obra para eso. Que resuelva el problema de la mano de obra primero. Sí, la inversión que están haciendo. Ellos están en pleno empleo hoy. En pleno empleo. Sí, pero es un 3%. Tú acabas de meternos en otro problema. Porque esa gente que están viendo la televisión saben y leen todos los días de la importancia del microchip. Y ahora dicen que cada día es más indispensable. ¿En qué consiste la importancia que tiene controlar los microchips? Porque toda la electrónica... Primero, ¿qué es el microchip? Yo no sé. ¿Qué es el microchip? No, eso es un dispositivo que permite hacer una serie de operaciones. Una serie, que específicamente en qué área, fuera de manejar un carro, por ejemplo. Hasta en el área militar. Mira. Hasta en el área militar. Ahí hay muchísimos microchips. Exactamente. Muchísimos microchips. Yo no tengo que abrirlo. Cada función es un microchip. O más de uno. Entonces, pero además se comunica con muchos microchips que tienen otros. Cuando yo llamo a Cristín, el microchip el paquete de microchip que él tiene en el bolsillo está trabajando con el mío. ¿Qué tú ibas a decir? Ok, esa es la parte del dispositivo, o una de las partes del dispositivo que interpreta lo que son las órdenes y traduce en funciones todo lo que usted le pide a un sistema de comunicación, de eficiencia de un equipo y todo eso. Entonces estaba hablando de los microchips de los carros, que yo le decía, ya el carro no es plenamente mecánico. Hay unos chips que tienen a su cargo regular lo que es la mezcla de oxígeno y combustible, que hace más eficiente toda cosa, y también y es un microchip, y las respuestas y las alertas. Y el que te dice que hay una puerta abierta. Sí, es un microchip. Sí. Y el que te dice que la luz de adelante está quemada. Sí, o que no te ha puesto el cinturón. Sí, todo eso. Un necio. Ahora un fresco. Un microchip fresco, pues uno tiene que meterse en eso. Ahora la competencia está en aquellos microchips que son capaces de hacer grandes operaciones a una alta velocidad. Sí, claro. Sí. Y eso es lo que Estados Unidos quiere bloquear, que China tenga acceso a eso. Pero ellos lo tienen. ¿Quién? Estados Unidos lo controla. Estados Unidos tiene el control de eso. Y China cada día tiene más. China sigue los pasos. Aunque ha logrado muchos avances, pero en esa materia Estados Unidos le lleva mucho a China. Y por eso es que se están dando estos pasos ahora. Hay empresas
estadounidenses que están operando también en Taiwán. Los taiwaneses... ¿Y los taiwaneses en el microchip están más cerca de China o de Estados Unidos? No, de Estados Unidos. Es decir, están más avanzados en microchip. No, o sea, ellos están dentro del sector. Y son uno de los líderes en materia son uno de los líderes. Sí. Yo simplemente planteo ideas porque los problemas se resuelven primero que nada pensándolos. Hay que pensar los problemas. La integración con Haití, como la integración de la humanidad entera, es ineluctable y cada vez a una velocidad mayor. Lo que está pasando ahora es una redefinición geopolítica como consecuencia de la cristalización de procesos de desarrollo. Pero eso no es un proceso social. ¿Qué tiempo más se va a tomar China o qué tiempo más se va a tomar Estados Unidos en impedir el pleno desarrollo en microchip de China? Porque va a llegar un momento que China lo que hizo en la fábrica lo va a hacer con los microchips. No, y lo está haciendo. Lo está haciendo. Ellos van a retrasar eso, posponer la ejecución. Estados Unidos tiene un lastre autárquico que le impide participar genuinamente en la globalización. Ellos les rinden culto a la autarquía, a la resolución de sus problemas allá adentro. Un país inmenso, es un país con 1000 recursos, ha ganado guerras mundiales sin que le destruyan una escuela. El primer bombazo allá adentro, lo reitero, fue el 11 de septiembre del 2001, 2002. Ese fue el primer bombazo importante. Mientras Europa se destruyó 2 veces en el siglo XX y se reconstruyó otra vez. Ahora, la integración, como usted dice, ingeniero, yo no creo que sea mala cuando es un proceso que se da de forma espontánea y respondiendo a intereses de los pueblos. Pero en este caso, de la isla nuestra, hay un proceso hay algo que se está imponiendo, un tipo de integración que se está imponiendo. Y normalmente cuando esas cosas se hacen, siempre producen algún tipo de rechazo. Sí, es cierto. Y la gente lo interpreta de distinta manera. Pero aquí pusimos ahora el ejemplo de la zona franca de Capellán. Ahí hubo un asalto. ¿Qué fueron a asaltar los haitianos ahí? La comida. A buscar comida. Eso es elemental. Eso hay que entenderlo en su sentido social, antropológico. Los muchachos aquellos que quieren entrar con los motores a conchar. Sí, es un fenómeno de integración. Pero les responde un guardia rompiendo una bandera haitiana. Ya ayer, dos o 3 días después, en Puerto Príncipe rompieron una bandera dominicana. Eso se lleva a un extremo que no tiene sentido. Una cosa es el respeto de la soberanía de cada uno de los países y otra cosa es el aspecto humano de la vida común en una isla que la recibimos así, como consecuencia de la historia. Piénsese que fue la Revolución Francesa la que parió la Revolución China, la independencia de China. Es la Revolución Francesa y su retractación del concepto de la liquidación de la independencia, de la esclavitud, que en la primera constitución de la Francia revolucionaria se consignaba. Bien. Es Napoleón Bonaparte que esparció las ideas de la Revolución Francesa en Europa, quien dice, no, en Haití se quedan esclavos, siguen siendo esclavos, porque era en ese momento la colonia más rica de Francia. Pero eso evoluciona al cabo de 2 siglos. Y tenemos esa realidad hoy que tenemos que manejar, la responsabilidad de manejarla de nosotros, los que estamos vivos aquí. Ingeniero, no sé si, creo que tenemos un tiempecito más. Hay un tema que me gustaría escuchar su opinión. Sobre el tema que queda, lo dejamos para último, porque tenemos un problema, doctor, y es el siguiente. Quizás, no me di cuenta que el invitado que tenemos para esta hora es vía Zoom. Pensábamos que íbamos a ser presenciales. Ajá. Y se trata de un personaje que desde antes de la toma de posesión
de Hipólito Mejía. Es decir, estamos hablando del 2000 al 2004. Desde antes del 2000 ya estaba en el cuerpo diplomático dominicano. Es decir, que esa persona puede tener ya casi 30 años en el cuerpo diplomático. Pero no solamente es un invitado que tiene experiencia en el tema que Cristino quería tratarle a José Israel, que es el tema de Gran Bretaña, de la Unión UK, ¿cómo es que se llama? Reino Unido, porque fue embajador en Reino Unido durante algún tiempo, ha sido embajador en Europa y además ha asumido posiciones en las discusiones de algunos tratados que hemos firmado, que no son posiciones de sí señor, sino de lo que le convenía al país en ese momento. Tanto que produjo hasta en un momento, no sé si un traslado o una destitución, cuando se discutía la participación de República Dominicana en el Tratado de Libre Comercio y de la Organización Mundial de Comercio. Se trata del embajador Federico Alberto Cuello, que sería magnífico que trate el tema de la famosa primera ministra de Reino Unido que renunció ayer y que podía ser también un aporte, ya que en 45 días se murió la reina y renunció la primera ministra, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar de esa renuncia con solo 45 días en el cargo y luego nos comunicamos con el embajador Federico Cuello, que por cierto, yo quiero excusarme con muchas personas que participan en la revista y que quieren que tratemos temas que nosotros queremos que lo traten los otros. Y es, por ejemplo, los hijos de... El PRD lo solucionó. El hijo de Luis Abinader, de José Rafael Abinader, es presidente. La hija de Hipólito Mejía es alcaldesa. El nieto de Hipólito Mejía es viceministro. El hijo de Fello Suberví es de INAPA, de la CAS, qué sé yo. El hijo de Winton Arnaud, los hijos de... Pero mientras se está hablando de que la izquierda está preparando fórmulas electorales, nadie menciona el Partido Comunista el Partido Comunista Dominicano y su gente, que por cierto, uno de los dirigentes tiene un hijo embajador y el otro tiene un hijo ministro, y que esas personas no transmitieron esas ideologías a sus hijos, sino que los dejaron que ellos fueran ellos mismos. Y que el hecho de que el hijo de un dirigente del PCD sea embajador, esa fue una decisión que él tomó, no que lo indujeron a ser embajador. Igual que el hijo del que fuera presidente del PCD, que es ministro, tampoco lo llevaron y lo infiltraron en el gobierno de Luis Abinader. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que entiendan, que esa gente del PRD sí le está dando continuidad a sus padres, representándolo en estas organizaciones del PRD moderno, que es PRM. Pero la izquierda no le transmitió esos genes ni esas condiciones a sus hijos. Es decir, que si eso lo quieren discutir no son en otros escenarios, que lo hagan, pero aquí no lo vamos a hacer. Y lo vamos a ver, lo vamos a hacer como ellos son. Pavel y Federico
no representan necesariamente lo que representaron sus padres. No son traspatio ideológico, como diría otro que fue otro hijo de también. Sí, pero el traspatio ideológico de esa persona es ambivalente también. Para algunas cosas sí, para otras no. Sí. Vamos a una pausa. Te dejaste provocar.